Hola a todos, hoy vamos a hablar de una transformación que no se ve, pero que es increíblemente profunda, la que ocurre en la mente, en el cerebro, en el espíritu de un soldado. Vamos a ver cómo, para poder sobrevivir a una guerra, una parte de la persona tiene que cambiar, y qué es lo que pasa cuando esa nueva persona intenta simplemente volver a casa. Fijaos en esta idea, porque es el corazón de todo lo que vamos a contar. La guerra no siempre acaba con un tratado de paz. Para muchísimos, el combate de verdad, la lucha más silenciosa y a veces más dura, empieza justo al volver. Una batalla que ya no se libra en un campo embarrado, sino en el salón de casa, dentro de la propia mente. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a intentar entender en qué consiste esa batalla interna. Después nos meteremos de lleno en cómo cambia el cerebro y cómo se hiere el espíritu. Luego exploraremos cómo se desaprende la guerra y terminaremos reflexionando sobre qué significa de verdad volver a casa. Vamos a empezar con una idea que es fundamental. Para sobrevivir al combate no es suficiente con cambiar la actitud o ser más fuerte. No. Hace falta una reprogramación total. Es como si el sistema operativo de una persona tuviera que transformarse por completo, pasar de humano a superviviente. Y aquí está la clave de todo. Para poder sobrevivir, el cerebro activa un modo de emergencia. La empatía, pensar en el futuro, las emociones complejas, todo eso se apaga, se convierte en un lujo que no te puedes permitir. Esta transformación, claro, es vital en la guerra, pero ¿qué pasa cuando la guerra termina y ese interruptor simplemente se queda atascado? Vamos a ver ahora qué pasa por dentro, en el cerebro, porque este cambio no es una metáfora, no es solo mental, es físico, es biológico. El cerebro literalmente se recablea para la guerra. A ver, pensemos en el cerebro como si fuera una sala de mandos. Normalmente el capitán, el que toma las decisiones con calma, es nuestra parte racional, la corteza prefrontal. Pero en combate, el capitán es apartado de un empujón y quienes toman el control son las partes más primarias, las que no piensan, detectan y reaccionan. El objetivo ya no es analizar, es sobrevivir un segundo más. Y claro, este cambio cerebral nos lleva a lo que algunos llaman el cuerpo automático. Imaginad un estado de alerta que nunca se apaga, con la adrenalina y el cortisol bombeando sin parar. El cuerpo se convierte en un sensor de amenazas andante, listo para reaccionar incluso antes de que la mente consciente se dé cuenta del peligro. Y aquí es donde reside la gran y terrible paradoja. El mismo mecanismo que te mantuvo con vida en el frente se convierte en una prisión en casa. El cerebro, que ha sido recableado para la supervivencia extrema, ya no sabe distinguir entre el estruendo de un mortero y el portazo de un vecino. Para él, cualquier sonido fuerte es una amenaza mortal. Pero ojo, la transformación no es solo biológica. El combate deja otra cicatriz, una que no se ve en un escáner cerebral, una herida en el espíritu. Este concepto, la herida moral, es fundamental para entenderlo todo. No se trata del miedo a lo que te podían hacer, sino del peso de lo que tuviste que hacer para sobrevivir. Es el conflicto que estalla dentro de uno cuando las acciones que te mantuvieron con vida chocan de frente con la persona que tú creías ser. ¿Cómo se sigue adelante con esa contradicción? Pues, para poder soportar ese horror, el espíritu se protege. Se pone una especie de armadura invisible, se anestesia. Este embotamiento afectivo, que es como se le llama, te protege de un dolor que sería insoportable. Pero claro, tiene un precio altísimo, la incapacidad de sentir alegría, de sentir ternura, de conectar de verdad. El resultado de todo esto es una persona que se siente partida en dos. Por un lado está el superviviente que le mantuvo con vida, y por otro, la persona que ahora intenta abrazar a su familia sin sentir tensión. Esto crea una sensación brutal de no encajar, de ser un impostor en tu propia vida, de habitar un mundo que de repente ha dejado de tener sentido. Bien, hemos visto la herida, la del cerebro y la del espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿hay salida? ¿Cómo se sana esto? Pues es un camino que no consiste en olvidar, sino en algo mucho más complicado, desaprender los instintos de la guerra para poder volver a vivir. El punto de partida, el más importante, es este. Hay que cambiar el marco. Las reacciones del veterano, la ansiedad, la rabia, la desconexión, no son síntomas de una enfermedad o un signo de debilidad. Son la prueba viviente de la increíble capacidad del ser humano para adaptarse a una situación que es, por definición, inhumana. El camino de vuelta, entonces, se podría resumir en 3 grandes pasos. Primero, el reconocimiento. Entender que lo que pasa es una reacción lógica. Segundo, la integración. Conseguir que la guerra sea una parte de tu historia, pero no la única que la define. Y tercero, y quizá el más importante, el vínculo. Romper el aislamiento, reconectar con la comunidad, porque nadie, absolutamente nadie, puede sanar una herida así en soledad. Entonces, ¿qué significa realmente volver a casa? La idea principal, la que lo engloba todo, es esta. La persona que vuelve nunca es la misma que se fue.
Y esa transformación es profunda, es real y, como hemos visto, es física. Esta frase lo resume todo de una forma brutal. La verdadera herencia de la guerra no son los recuerdos o las historias, es un sistema nervioso completamente reconfigurado. La guerra no solo se recuerda, la guerra se lleva puesta, grabada en el cuerpo. Y esta es la clave para la sociedad, para todos nosotros. Si llegamos a entender que esa hipervigilancia, esa tensión constante, no es una agresión contra el presente, sino el eco de un acto de amor desesperado por sobrevivir en el pasado, nuestra capacidad para acompañar y apoyar cambia radicalmente. Y terminamos con esta pregunta, porque el regreso a casa no es un destino al que se llega un día, es un viaje larguísimo. Y la pregunta que nos queda en el aire a todos es, ¿cómo acompañamos a esas personas cuyos cuerpos están aquí, con nosotros, pero cuyos espíritus, a menudo, aún siguen caminando por un campo de batalla invisible?